Hola, bienvenidos a un miércoles más en voz baja y a fuego lento. Después de haber hablado de los límites como una forma de autocuidado, hoy les traigo un tema que tiene mucho que ver con cómo nos tratamos, cómo nos hablamos y también cómo nos alimentamos. Vamos a hablar de la nutrición holística, que es precisamente lo que yo estudié aquí en Canadá y a lo que me dedico. Pero no solamente qué es, sino también lo que no es. ¿Por qué es tan importante hoy en día? ¿Y cómo ha transformado mi forma de acompañar a otros en su camino de bienestar? Vámonos con el primer punto. ¿Qué es? La nutrición holística es un enfoque que considera al ser humano como un todo. No se limita a contar calorías ni a dar menús estrictos. Va mucho más allá. Este enfoque integra la mente, el cuerpo y el alma. Porque no solo comemos por hambre física, muchas veces comemos por emociones, por hábitos aprendidos o por heridas que no hemos sanado. Ser nutrióloga holística para mí es acompañar procesos desde un lugar compasivo. Es reconocer que la salud no solo se mide en kilos o tallas, sino en cómo nos sentimos con nosotros mismos, en cómo dormimos, cómo nos hablamos, qué emociones reprimimos y cómo nos relacionamos con la comida y la imagen personal. Es muy importante aclarar lo que no es la nutrición holística y que rompamos esos mitos. La nutrición holística no es algo místico ni sin fundamento, pero tampoco es una dieta alternativa o una moda pasajera. No significa que dejemos de lado la ciencia o la medicina. Al contrario, significa que la complementamos con un enfoque más humano y más integral. Tampoco se trata de positividad tóxica o de evitar sentir. Aquí no creemos que todo se sana con afirmaciones. Recuerda que sentir es parte de sanar. Y muy importante, no es una vía rápida ni mágica para bajar de peso o cambiar el cuerpo. Es un proceso, y como todo proceso, no es lineal. Es volver a ti, escucharte, entender por qué haces lo que haces y aprender a construir una relación distinta con tu cuerpo. Y como resultado, cambiar el concepto de ti. Hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado, pero también hiperexigente. Estamos expuestos a comparaciones constantes, a ideales de cuerpo irreales, a información contradictoria sobre lo que deberíamos comer o cómo deberíamos vernos. Híjole, basta entrar a Instagram a ver tantos cuerpos y vidas perfectas. Y al final, todo eso genera mucho ruido, mucha culpa y mucha desconexión. Por eso hoy más que nunca es fundamental regresar al centro, a lo básico. Y te quiero preguntar 3 cuestiones. ¿Qué necesito de verdad? ¿Cómo me estoy hablando? Y 3. ¿Estoy escuchando a mi cuerpo o solo lo estoy exigiendo? La nutrición holística nos ayuda a volver a ese espacio de escucha y respeto. Nos enseña a nutrirnos desde el amor y no desde la restricción.
Y precisamente este enfoque integra 3 pilares esenciales. 1, el cuerpo. ¿Qué comemos? ¿Cómo descansamos? ¿Cómo nos movemos? La mente. ¿Qué pensamientos repetimos o qué creencias sostenemos? Y 3, el alma. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos conectamos? ¿Y qué heridas llevamos? Muchos de mis clientes llegan a sesiones buscando arreglar su cuerpo, pero con el tiempo descubren que lo que más necesitaba era hacer las paces con él, dejar de pelear con su reflejo, dejar de castigarse por cada comida o dejar de verse desde el rechazo. Te quiero compartir algunos testimonios de clientes. Por ejemplo, una de mis clientes me dijo: comía con ansiedad sin darme cuenta. Aprendí a reconocer de dónde venía mi hambre. Dejé de usar los antojos como premio y, lo más importante, ya no siento culpa al darme un gusto. Disfruto mis salidas sin contar calorías. Otra persona me compartió: conocí a Annie y aprendí a comer. Entendí que una dieta no es castigo, es aprender. Que comer bien no es caro ni te mata de hambre. Y desde que trabajo con ella, hice las paces con la comida. ¿Sabías que muchas veces la forma en la que comemos está ligada a las heridas de la infancia? De verdad, cuando no tuvimos contención emocional, cuando crecimos en ambientes donde se validaba más el hacer que el sentir, aprendimos a usar la comida como refugio. Comer se volvió un escape, una forma de anestesiar. Y luego viene la culpa. La nutrición holística permite mirar esas heridas, pero no para juzgarlas, sino para transformarlas. Porque sanar no solo es dejar de comer mal, sino empezar a nutrirte con conciencia. Agradecer al cuerpo es paso clave. Por eso, quiero dejarte una práctica. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y respira profundo. Repite en silencio la siguiente frase: gracias, cuerpo, por sostenerme, incluso cuando no te he escuchado. Y exhala. Recuerda, tu cuerpo es tu casa. No necesita que lo corrijas todo el tiempo, necesita que lo mires con ternura. Hoy más que nunca necesitamos volver a lo esencial, a nutrirnos desde un lugar real, desde la conciencia, la compasión y el amor propio. Gracias por compartir este espacio conmigo. Nos escuchamos el próximo episodio en voz baja y a fuego lento, donde seguiremos hablando de bienestar, emociones, límites y todo lo que nos transforma desde adentro. Lindo fin de semana.